Cerca. Peligrosamente cerca. Observan, estudian y luego atacan. Son depredadores astutos e implacables, seres que actúan de manera inmisericorde, sintiéndose poderosos por encima del bien y del mal, siempre dispuestos a buscar una nueva víctima que les proporcione su exquisito y a la vez perturbador alimento. Prepárese a vivir una experiencia de espanto, de terror, porque esta noche usted conocerá a los vampiros modernos, peligrosos seres que en vez de alimentarse de sangre, se roban nuestra energía, las ganas de vivir, dejando a su presa devastada, sin fuerzas, con la sensación de haber perdido algo irreparable y sobre todo sintiendo que está de la muerte peligrosamente cerca. Yo me sentía sumamente extraña cuando esa persona aparecía. No te lo puedo explicar bien, pero era como si me quitara las fuerzas, las ganas de hacer las cosas. Se lo comenté a una amiga que es amante del espiritismo y me comentó que podía estar siendo víctima de un vampiro energético. El término vampiro energético ha ido saliendo del misterio que siempre ha envuelto a los ambientes espiritistas para irse haciendo conocido poco a poco. En la cultura popular, el daño que puede producir su accionar ha provocado que la literatura e investigaciones al respecto hayan aumentado sobremanera en los últimos años. El terapeuta holístico y astrólogo Jean Parsifal ha manejado varios de estos casos. Un vampiro energético es una persona que tiene una capacidad consciente o inconsciente de absorber o tomar energía de otra persona. Y esta persona que es objetizada por el vampiro es un poseedor de cualidades especiales o de un nivel de vibración que no posee el vampiro. Entonces, al tomar o entrar en contacto con esta persona, él logra compensarse a sí mismo. Una compensación que no le dura mucho tiempo. Mimetiza la energía, o sea, él la imita, pero no logra mantenerla en sí mismo. Él no logra autoperpetuar un sistema que le permita por sí mismo mantener esos niveles de energía. Entonces hay una relación muy interesante aquí porque este vampiro tiene que mantener una relación de seducción con su víctima para poder nutrirse de ella. La sensación era sumamente desagradable. Era como si me estuvieran robando algo, pero no sabía exactamente qué. La apasionada investigadora de temas espiritistas, Consuelo Moquete, también alerta sobre el peligroso accionar de estas personas. Ese tipo de vampiro te roba la voluntad, te roba la energía, te roba todo el deseo de prosperar, te pone estático. Eres un robot en manos de ese tipo de demonio. Efectos que, en ciertas profesiones, el famoso consultor espiritual Juan Jiménez Coll entiende que son más comunes. Los médicos, porque tienen que tocar al paciente, los masajistas, las personas que trabajan en salones de belleza, las personas que en sentido general tienen contacto directo con sus pacientes o clientes, pueden ser vampirizadas muy fácilmente. Y si son víctimas de vampiros con gran poder, el daño es mayor aún. Pero hay personas que tienen tanta fuerza vampirizante que el solo hecho de llegar a un espacio, a un lugar, ya con eso están tomando de la energía de ese espacio. Todo el mundo lo decía, que cuando ella aparecía se sentía una sensación muy pesada en el aire, muy rara. Por eso me decían que no compartiera mucho con ella. Esta es una macabra capacidad que para María Diegues, experta en filosofía pránica, puede manifestarse incluso a larga distancia.
Hay gente que no necesariamente tiene que estar contigo, te pueden llamar por teléfono y en la llamada todo el cuento que te echan mientras tú abres la puerta, has seguido yendo, entonces eso va a ser un drenaje para ti. Un drenaje que para la psicóloga clínica y astróloga Ana Mirta Vargas también puede experimentarse en las parejas con una gran diferencia de edad. Cuando las parejas están en una diferencia de edad, por ejemplo, cuando hay una persona muy mayor, toma a una persona joven de pareja, usualmente toma la energía de la pareja. O sea, por eso hay algunos magnates que buscan un grupo de chicas jóvenes y que a cambio de dinero, de posición social, pues dan su energía sin saberlo, porque es de una forma inconsciente. Y tú ves que el señor mayor usualmente se rejuvenece, mientras que las jóvenes se van envejeciendo de una forma interesante y rápida. El vampiro no simplemente toma energía o chi o prana de la otra persona, sino que si eres una persona exitosa, si eres una persona optimista, pues entonces eso es lo que yo tomo de ti. Todo ese optimismo que yo no tengo, lo tomo de la otra persona. Su presencia es sinónimo de peligro, un presagio de dolor, desesperanza, muerte. Una presencia que suele pasar inadvertida hasta que atacan, alimentándose de nuestra energía, estando dispuestos a todo para obtenerla. Y es que la necesitan desesperadamente. Su hambre parece nunca saciarse. Siempre quieren más, más, mucho más de la vitalidad, de las ganas de vivir de quienes les rodean. ¿Cómo detectan los vampiros energéticos a sus víctimas? ¿Cuáles son sus estrategias de seducción? ¿Por qué suelen tener tanto éxito? Eso lo veremos al regreso. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Fríos, calculadores, pero sobre todo seductores. Los vampiros psíquicos o energéticos estudian cuidadosamente cada paso a dar, detectando las debilidades de su posible víctima, sus partes más sensibles, menos protegidas, perfeccionando mecanismos que les acerquen cada vez más a su anhelado objetivo. Y lo hacen aunque éstas impliquen ponerse ellos mismos en peligro. Conozcamos cuáles son sus perversas estrategias. Lo primero es que el vampiro energético es un ser muy observador. Él sabe cuáles son sus carencias y cuando él logra reconocer en su comunidad o en el entorno donde él se maneja a una persona que posee esas cualidades que él no tiene, pero que él sabe que necesita, él comienza como a hacer su exploración de campo y elige esa persona. Generalmente esa es una persona que a lo mejor es un poco dependiente, que no tiene la capacidad de por sí mismo a lo mejor lograr objetivos específicos, pues va a buscar una persona que sea líder, una persona que tienda a ser quizás un poco bondadosa, una persona que le gusta ayudar, que es altruista, de la cual él puede acercarse y elicitar pena, piedad, preocupación como una forma de recibir la ayuda de esa otra persona. Y luego de escoger la víctima, el siguiente paso a dar dependerá del tipo de vampiro que sea.
Hay muchos tipos de vampiros energéticos, obviamente. Entonces este es uno que es muy sutil, que quizás es el que más conocemos, el que se queja mucho, el que siempre tiene esa dinámica de que todo se lo encuentra mal, o la víctima, esa víctima que siempre le pasa de todo, que nunca puede solucionar por sí mismo sus problemas, pues ese siempre encuentra a alguien que sí le duela y le tome pena y así logra recibir esta ganancia secundaria desde ese lugar. También existen otros tipos de vampiros psíquicos. El manipulador es el que se encarga de acercarse a ti, de penetrar tus propias barreras, de aislarte, quizá romper un poco tus límites personales. Generalmente son muy ávidos, tienen mucha habilidad para poder como hacer que la otra persona se sienta un poco vulnerable. Entonces eso te dicen que las personas que están a tu alrededor son malas, que quizá tu amiga que dice ser tu amiga quizá te habla mentira o te engaña con alguna otra situación, que tus padres no te quieren. Entonces él se erige a sí mismo como una especie como de mesías o de salvador y crea esta situación como de dependencia. Otra peligrosa estrategia es el contacto físico. Simplemente el hecho de tocarte en un saludo puede haber un robo de energía. Hay abrazos que tú sabes, sobre todo cuando son con ese tipo de personas que tú en verdad no quisieras estar, pero que abrazas por compromiso y sientes que tú quieres separar y la persona sigue allí, tú sientes cómo te va drenando. Un drenar que nos puede venir de quien menos esperamos. Trabajan en la espiritualidad, que no tienen necesariamente las mejores intenciones. O sea, personas que trabajan con magia negra, con energía negativa, pues las personas tienen que tener cuidado cuando visitan esos lugares, porque muchas veces pues salen del sitio y salen agotados, y es que le han tomado energía. El peligro se siente en el aire. Los vampiros energéticos pueden estar en cualquier lugar, a cualquier hora, mucho más cerca de lo que imaginamos, causando estragos difíciles de detectar, camuflajeándose peligrosamente entre nuestros seres queridos, mostrándose inofensivos, encantadores, vistiéndose de mentiras, siendo sus vidas un continuo teatro, protagonizando una obra llena de intrigas y peligrosos enredos que pueden seducir y atrapar fácilmente a sus ingenuos espectadores. ¿Hasta dónde son capaces de llegar estos vampiros modernos? Eso lo veremos al regreso. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Lo quieren todo, absolutamente todo, pero sin dar nada a cambio. Los vampiros psíquicos van por la vida bailando una danza macabra y a la vez seductora, tanto que comenzamos a involucrarnos en ella sin darnos cuenta, disfrutando de sus cadenciosos pasos, hipnotizados por su excitante melodía, pero ajenos al espantoso final. ¿Qué tan peligrosos pueden llegar a ser estos monstruosos seres? ¿Qué tanto daño pueden provocar en sus víctimas? Llegar a un nivel de perder su propia identidad, de perder su amor propio, de perder el contacto inclusive con la realidad, porque te generan tanta inseguridad que tú generas una dependencia total a esa persona. A veces yo me sentía tan débil que ni siquiera quería levantarme de la cama.
Mi familia realmente estaba muy preocupada y me llevaron a varios especialistas. Eso influye en tu suerte, puede influir en tu camino, te bajan tus defensas espirituales, se abren huecos en lo que llamamos tu aura, tu cuerpo causal, y cuando se abren huecos en tu cuerpo causal y te desbalanceas de tal manera, pues pueden venir también otras entidades negativas y hacer casa, penetrar en ti. Y los efectos empiezan a recrudecerse. Empiezan las enfermedades o las cargas, el insomnio, los miedos, se conecta con una energía de pobreza, de malestar. Por lo tanto, si hay deterioro de la salud, también hay deterioro en mi nivel de trabajo, en mi nivel de relaciones y económicamente. Entonces todo va disminuyendo porque no tengo la fuerza para poder hacer. Un hacer que los expertos advierten podría llegar a su fin. Yo creo que el caso más lamentable es cuando una persona llega al suicidio por estar cerca de un vampiro energético. Y hay muchos casos que se han tratado a nivel casuístico en otros países como España, donde hay cosas registradas de esta índole. Si hacemos una analogía y vemos un ejemplo, el arquetipo del vampiro desde la ficción, podemos ver el Drácula de Bram Stoker, vemos que el vampiro, una vez que toma a la víctima no sobrevive. Y de estos casos se cuentan dramáticas historias. Fue literalmente la sangre que le sacó a la víctima, teníamos mucha relación. Esa persona comenzó a ponerse blanca, 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 evacuaba la sangre, vomitaba la sangre. Y el proceso de dicha persona se fue complicando. Un día nos encontramos en un sitio y yo tuve que hacer un esfuerzo para que las lágrimas no se me brotaran, pero era una cosa tremenda. Cuando me anuncian que esa persona muere, voy, porque había unas relaciones bonitas entre esa persona y yo. Cuando voy al entierro de esa persona, estaba blanco como un papel y era una persona mulata. Cole también ha sido testigo del maléfico poder que pueden ejercer estas personas. Una niña muy hermosa que conocí hace muchos años fue víctima de una mirada de ese tipo, de esa energía, y estuvo 15 años en cama hasta que murió. De estar completamente sana, de hacerle todos los estudios que hubo que hacerle y no aparecía nada, de un día para otro, después de la visita de una señora, esa niña jamás volvió a hacer. Siempre la recuerdo porque había nacido conjuntamente con una prima mía y todos sus cumpleaños se lo fueron celebrando en cama. Parece el guión de una película de terror, pero es real. Los vampiros energéticos son una tenebrosa realidad en nuestras vidas. Abominables seres que nunca cesan en su búsqueda insaciable de energía. Por eso nos seducen, nos manipulan y algunos son tan poderosos e inmisericordes que hasta podrían provocar nuestra muerte. ¿Cómo podemos defendernos de ellos? ¿De qué manera podemos apartarlos de nuestras vidas? Eso lo sabremos al regreso. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Envían los vampiros energéticos algunas señales que nos ayuden a detectarlos tan pronto entren a nuestras vidas. Poseen sus personalidades ciertas características comunes con las cuales se podría hacer un perfil. ¿Qué tanto se ha estudiado su escalofriante accionar? Son preguntas oportunas que deberíamos buscar la manera
de contestarlas, porque cuando se trata de estos extraños seres, cada segundo, cada minuto, cada hora cuenta en pos de lograr protegernos de su accionar peligroso. También puedes decir no, o sea, no permito. Lo puedes decir mentalmente, ¿ya? Como lo puedes expresar o puedes actuar en consecuencia. Y la actuación en consecuencia es separarme de la persona. Hay que ser observador, hay que mantenerse alerta. Cuando logro identificar que tengo un vampiro energético cerca, debo limitar mi tiempo. O sea, no debo dedicarle por lo menos más de 5 o 10 minutos. Generalmente, muchas veces, independientemente de que la persona sea alguien que esté como muy claro de sí mismo, muchas veces el vampiro logra perpetrar y romper con todos esos límites personales. Entonces, el yo a veces se desestructura. Cole también aconseja otros métodos. Podemos protegernos con la oración. Yo siempre recomiendo invocar el Arcángel Miguel. Podemos protegernos con cuarzos, que son piedras maravillosas para este tipo de energía, sobre todo el cuarzo azul o el cuarzo cristal o el cuarzo violeta. Por ejemplo, en tener un aretito, algo que brille, una cadena, algún objeto brillante que detenga por un segundo la primera mirada. La energía de la primera mirada que te dirige la persona vampirizante o la persona que tiene la energía del mal de ojo, en esa energía de la primera mirada es donde te puede hacer daño. Después ya se rompió, se fue. Ana Mirta también aboga por lo natural. Puedes utilizar plantas, los baños, el mar, conectarte con la energía de la naturaleza verdaderamente, visitar los bosques o sitios, por ejemplo, te vas al mirador y abrazas un árbol, el árbol te da una energía, te ayuda a limpiar. Si tú llegas a un lugar, los vampiros energéticos o las plantas recogen muchos y secan las plantas. Entonces las plantas también te ayudan a limpiar. Una limpieza que para Vargas es sumamente importante. Recomendamos el Reiki como una forma de protección y también de trabajo energético. ¿Por qué el Reiki? Porque cuando tú trabajas Reiki, tú aprendes a protegerte y no te permites, tú cuando das esa energía, que la das conscientemente, no das tu energía, das la energía del Padre, la energía universal. O sea que tú eres un canal y así pues se ayuda, porque todos necesitamos la energía. Una energía que Diegues aconseja cuidar a toda costa. Es importante cada día valorar más nuestra energía, nuestra vitalidad. ¿Por qué? Porque si tenemos buena energía, vamos a poder desarrollar y realizar todos nuestros procesos de vida bien. La vitalidad es importante. Eso trae como consecuencia que tenga buena salud, que me alimente bien, que tenga una buena calidad de vida. La alerta está dada. Los vampiros energéticos están al acecho. Son una versión moderna de esos antiguos y terroríficos seres que se alimentaban de la sangre de sus víctimas, pero mucho más peligrosa aún, porque estos están entre nosotros, casi siempre sin provocar sospechas, despertando nuestra simpatía y la mejor versión de nosotros mismos, para luego, poco a poco, irnos arrebatando nuestra fuerza interior y al final dejarnos sin nada, absolutamente nada. Así que, ya sabe, a partir de ahora, esté más atento de quienes se le acercan. Aprenda a leer sus señales, su manera de hablar, de mirar, de tocar. Tal vez de esta manera, solo tal vez, usted podría evitar
que estos Dráculas modernos le roben toda su energía y lo hagan quedar de la muerte peligrosamente cerca.